Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde de miércoles. Estamos en nuestro servicio de media semana, gozándonos en el Señor, en nuestros hogares, cada uno de nosotros. Y pues damos gracias a Dios porque están visitando y siendo audiencia para este mensaje de la palabra de Dios que vamos a estar compartiendo en esta noche. Y pues primero que nada, unos anuncios que tenemos, no se les olvide, mañana jueves a las 7 de la noche tenemos nuestra noche de adoración una vez más. Vamos a estar adorando al Señor juntos, reunidos a las 7 en punto mañana. Conéctese a la Iglesia La Fe en Jesucristo a través de Facebook y puede gozarse con nosotros. También continuamos con nuestra oración matutina a las 6 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, así que también conéctese con nosotros a orar, a buscar del Señor, a clamar, a buscar su rostro desde temprano. Y luego el viernes estaremos teniendo otra vez a las 12 del día al almuerzo con el pastor, así que conéctese. Estamos aprendiendo también a través de lo que él está haciendo, así que vamos a conectarnos, almuerzo con el pastor a las 12. Y entonces, para cerrar la semana, ¿verdad? Vamos a tener esa noche de diversión, de alegría, para gozarnos con nuestro amigo Nacho el Macho. Él es más amigo de los hombres que de las mujeres, pero nosotras también lo queremos, ¿verdad? Porque como que nada más es pura guasa y puro hablar lo que dice el Nacho, pero de todos modos está bien que le dé sus seminarios a los hombres, a ver si funciona y se acaba todo el problema de lo que se están quejando los hombres. Así que por favor, conéctese con nosotros el viernes a las 7. Nacho el Macho está listo, varón, para darles ahí unos consejos que creo que bien necesitados los tienen. Y por último, no se les olvide, por favor, es importante como pueblo de Dios, especialmente la gente que es de casa, el seguir dando al Señor, honrando al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y como pues no lo podemos hacer físicamente, ese no es impedimento, podemos todavía hacerlo a través de EasyTithe. Y lo único que usted tiene que hacer es ir a easytithe.com/la fe, y usted puede ahí dar su diezmo, dar su ofrenda al Señor, ¿verdad? Tenemos que seguirle honrando, seguirle bendiciendo a través de nuestras ofrendas y diezmos, confiando en que Él es nuestro proveedor, porque Él sigue proveyendo para cada uno de nosotros que somos su pueblo. Amén. Así que vamos en esta tarde a entrar a la palabra de Dios, y yo le voy a invitar a abrir su Biblia ahí conmigo en el Evangelio de Marcos capítulo 2, y vamos a estar leyendo Marcos capítulo 2 versículos 1 al 12, y yo lo voy a leer y usted ahí en su casa lo puede seguir conmigo. Abra su Biblia o saque su teléfono, su iPad, y léalo también con nosotros, o si no, ahí lo tiene en la pantalla, pero también si usted quiere puede hacerlo ahí en su casa con su Biblia. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum, y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que tú nos das de poder una vez más escuchar, Señor, el consejo de tu palabra. Estamos delante de ti con corazones, con mentes abiertas, Señor, para que esta palabra tuya venga y hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Delante de ti yo pongo no solamente mi vida, pero la vida de cada persona, de cada oyente, de cada espectador que está, Señor, conectándose en esta tarde para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos, Espíritu Santo, fluye a través de mi vida con tu poder, con tu unción, Señor, que esta palabra pueda penetrar el corazón de cada uno de los que estamos escuchando, Señor, y haga su obra en cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque estás en medio nuestro y te damos la gloria y la honra a ti para siempre. Amén y amén. La palabra de Dios nos narra en este evangelio la sanidad de un hombre que claramente necesitaba mucha ayuda. No solo porque no podía caminar, pero porque también carecía de fe. Y antes de seguir, ¿verdad? Quiero contarle que para mí es impresionante la capacidad que tiene este Marcos para contar tantos acontecimientos en tan poco espacio. Este evangelio yo le llamo el evangelio rápido y furioso, the fast and the furious, ¿verdad? Porque él no da mucho detalle ni se detiene demasiado a contar ciertas cosas. Él es como que a lo que va. Entonces yo me puse a pensar que si él y yo no nos hubiésemos puesto, si yo hubiese estado en aquellos tiempos ayudándole a escribir el evangelio, él y yo no nos hubiésemos puesto de acuerdo, nos hubiésemos peleado, porque, y si usted me conoce o me ha escuchado contar una historia, yo cuento detalle tras detalle. Yo me acuerdo el color del pelo, los pantalones, si traía pulseras o no, el color de las paredes, cuánta gente había llegado, cómo estaba el clima, en qué lugar se encontraba, qué había en la televisión. Pues yo le cuento detalle y medio de lo que había pasado. Pero el Marcos, él no, él es como que a lo que te truje. Y entonces él nos cuenta las cosas, a diferencia de los otros tres evangelios. Fíjese, desde el comienzo está lleno de acción, está lleno de sucesos, de milagros, Jesús liberando gente, acontecimientos sucediendo, enfrentamientos entre Jesús con los fariseos y los escribas. O sea, desde el comienzo está allí disparando acción todo el tiempo. Y nada más, fíjese bien, le voy a contar. En el capítulo 1, solamente en el capítulo 1, Marcos nos cuenta sobre Juan el Bautista, nos cuenta sobre el bautismo de Jesús, nos cuenta del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, nos cuenta de su tentación, cómo comenzó su ministerio, el llamado de los primeros 4 discípulos, y luego comienzan los milagros. Nos cuenta de cuando un hombre es liberado de un espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro, sana a un leproso, y luego nos cuenta también que Jesús va a otras ciudades y empieza a predicar en otra ciudad, anda en las sinagogas, y luego después en Capernaum. Dice, fíjese, quiere contarnos, pero entonces como que todo lo sintetiza y dice: y allá en Capernaum sanó a un montón y liberó a muchos, y no nos da más detalle más que eso. Y entonces es así como, oh my gosh, tanto que abarcó en un solo capítulo. Se queda uno como, y ahora ¿cómo lo logró? Yo no hubiese podido. Y todavía, por si fuera poco, nos dice también que Jesús comenzó en Nazaret, y luego de Nazaret lo lleva a Galilea, y luego de Galilea lo lleva a Capernaum, y de Capernaum lo regresa a Galilea, y luego lo regresa a Capernaum otra vez. Entonces, si pusiéramos a alguien a actuar aquí, a hacer la de Jesús, el pobre hombre acabaría mareado nada más de enseñarnos todo de la manera que Marcos lo cuenta tan rápido, nos da tanto detalle, pero muy rápidamente.
Y porque él solamente se enfoca en las cosas quizás que son relevantes a lo que nos quiere contar. Y ahí en Capernaum es donde empieza nuestra historia. Aquí es como que donde se toma un descansito y sí nos cuenta con un poquito más de detalle cómo sucedió el milagro de este hombre paralítico. Y entonces en el versículo 1, los versículos 1 y 2 dice que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y dice que se enteraron que él estaba en casa. Y que cuando se enteraron, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían. O sea, en cuanto supieron que Jesús estaba ahí, ya era tanta su fama que entonces la gente empezó a llegar así como que en menos de lo que canta un gallo, dicen allá en mi tierra. Y entonces llegó la gente y se llenó la casa, que ni siquiera podía usted llegar hasta la puerta. La gente estaba afuera todavía alrededor porque Jesús había llegado. Entonces dice que en el versículo 3 había un hombre que no podía llegar ahí por sí mismo. Por muchas ganas que este hombre quisiera, por muchas ganas que él tuviera, y aún si hubiese tenido mucha fe, este hombre necesitaba ayuda. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y yo me imagino, ¿verdad?, que estos hombres de repente escucharon que Jesús estaba ahí en esa casa y dijeron, ahorita mismo, ahorita es cuando se va a levantar, Jesús lo va a sanar, va a venir y va a hacer milagro y vámonos. Y fueron por él a su casa, me lo imagino, y le dijeron, ándale Juan, vístete, vamos a llevarte allá con el Señor. Digo, yo le puse Juan, pero ahí no dice que se llamaba Juan, pero yo le puse así. Y entonces llegan estos 4 y le dicen, mira, Jesús está en casa de allá de Santiago, ¿no? Y entonces te vamos a llevar porque él te va a sanar, él tiene algo para ti. Y entonces estos hombres agarran a este hombre y lo llevan a la casa de Jesús, a la casa donde estaba Jesús. Entonces quizás llevarlo a esa casa no fue demasiado esfuerzo. El versículo 4 nos dice, pero después el versículo 4 nos dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Entonces yo me imagino que era mucha la emoción de estos hombres, que cuando lo levantaron iban caminando y el trayecto de la casa donde ellos estaban quizás a donde estaba Jesús, fuese largo o corto, no les ha de haber costado mucho trabajo por la emoción, por aquella euforia de que Jesús había llegado. ¿Le ha pasado eso cuando usted de repente van a jugar los Chiefs y le regalan 4 tickets y usted dice, no, pues ahorita es cuando? Y entonces uno se viste y se arregla y se alista y el trayecto uno lo da como, es más, si nos dicen te tienes que ir en camión, uno se sube al camión y se va en el camión bien emocionado, ¿verdad? El trayecto quizás no les fue muy trabajoso. El llegar a la casa no les fue mucho trabajo. El asunto es que es cuando llegan a la casa que las cosas se empiezan a poner difíciles. Fíjese, cuando ellos pensaron que ya había acabado su esfuerzo, porque a lo mejor, mire, lo venían cargando. Entonces cuando ya llegaban y ya se iba a terminar su esfuerzo y su trabajo, es donde en realidad lo más duro y lo más difícil comenzó para estos 4 hombres. ¿Por qué? Porque había gente estorbándoles, no les dejaban pasar. Había gente que ya había llegado ahí y cuando ellos llegan no pueden entrar porque hay gente que está parada delante de ellos, no los deja pasar y los está estorbando. Y nosotros, hermano, a veces para obtener un milagro en nuestras vidas, para poder alcanzar aquello que estamos buscando, sabe que siempre va a haber junto a nosotros 2 clases de personas: las que nos levantan, las que nos cargan, las que nos animan, las que nos ayudan, las que están allí en oración intercediendo con nosotros, las que están trabajando a nuestro lado, las que nos están motivando, y también están las que nos están estorbando, ya sea por su egoísmo. Yo llegué primero, ¿qué te pasa? No, y yo me imagino estos, oigan, miren, ahí traemos este paralítico, por favor déjenos pasar para que Jesús, no, espérate tantito, pues si yo llegué primero, no, mijo, te esperas allá atrás, a ver cuando se acabe se salgan todos, ¿verdad? Porque quizás también ellos deseaban su propio milagro. No, yo llevo mucho esperando aquí para que Jesús también me haga mi milagro, ¿y cómo te voy a dejar pasar? No. O a lo mejor porque simplemente los menospreciaban, así como, ay, estos mugrosos y este paralítico.
¿verdad? ¿Cómo lo vamos a dejar pasar ahí donde está Jesús? No, 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 no. Allá adentro están los importantes, los que llegaron temprano, los que se alistaron. Ustedes ahí se quedan. Y a veces eso pasa. Hay gente a nuestro alrededor, unas nos ayudan, unas nos alientan, unas nos bendicen, unas nos están cargando en oración, pero hay otras que nos están estorbando. Estos 4, yo me imagino que se imaginaban que la gente les iba a decir: no, sí, pásenle muchachos, miren, llévelo ahí enfrente para que Jesús los sane. Y se hubiesen hecho a un lado, pero por el contrario, les fueron obstáculo. Y en ese lugar había 2 clases de personas: las que estaban sentadas haciendo absolutamente nada más que estorbar por su egoísmo, por su indiferencia a la necesidad del que estaba ahí, por el menosprecio. Y estaban las que se estaban moviendo, las que se estaban esforzando con el sudor, con el calor o con el frío, ¿verdad? Las que estaban cargando, se estaban esforzando para que algo sucediera. Ellos querían que Dios obrara un milagro. Ellos esperaban que algo sucediera. Y una de las preguntas de esta noche es de esta tarde es: ¿cuál de esas 2 somos usted y yo? ¿Somos los que están sentados estorbando el milagro de otros? Por nuestro egoísmo, por nuestra indiferencia, o ni siquiera el milagro de otros, el que algo suceda en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestro hogar, porque somos indiferentes, porque menospreciamos, porque somos egoístas, o somos de los que decimos: no, yo me voy a mover, Jesús está aquí y un milagro va a suceder y yo voy a hacer que algo suceda, voy a hacer que la mano de Dios se mueva. ¿Cuál de estos 2 grupos de personas somos usted y yo? Y entonces ya llegan ahí, ¿no? Y no los dejan pasar, y como que se dan cuenta que pues nomás no los van a dejar pasar. Y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Porque no nos dejan pasar. Y pues la primera reacción de muchos que nos hubiésemos encontrado en esas situaciones, pues ni modo, ¿verdad? No se pudo. Pues ya qué, pues ya vamos a regresar los muchachos. Quizás a lo mejor otro diría: ay, pues al menos lo intentamos, ¿no? Ya lo intentamos de perdida. Ya regresémonos. A lo mejor hoy no era el día del milagro. ¿Conoce usted gente así? De esa gente que usted le pide, o por no nombrar a nadie, ¿verdad? Hay algo que se tiene que arreglar, o tiene uno que irle a pedir a alguien, ya sea en el servicio al cliente o a la mesera o al que está atendiendo en la Walmart o alguien, y usted le dice a alguien más: oye, puedes ir a preguntarle esto, lo otro, o puedes ir ahí a la ciudad, o porque necesitamos que nos hagan un ajuste o no sé. Y entonces va alguien más que no es usted. Y llega esa persona y va, y usted le dice: mira, hay que pedirles que por favor nos den una extensión, o hay que pedirles que si nos pueden conseguir esto, o pregúntale si tiene esto, de aquellas cosas, ¿verdad? Y entonces llega la persona, va y regresa, y usted está esperando que esta persona le dé buenas noticias, y de repente, ¿qué pasó? No, pues no se pudo. ¿Por qué no se pudo? No, pues es que pues no se pudo. Pero le preguntaste, le dijiste. Pues sí le dije que necesitábamos eso. Y luego, pues no, me dijo que no. Y no le dijiste nada. No, pues me dijo que no, y pues ya me vine. Y es así pero no le explicaste que si no hacían eso nos iba a pasar esto y esto, y no le dijiste que necesitabas esto porque ya no está el otro. No, pues es que pues no, me dio pena y ya no quise pelear, y ya no, ay, de esas de unas cachetadas santas, ¿verdad? Porque no se trata de pelear, pero sí de ser insistentes. Y estos 4 no eran de esos, de los que dicen: ay, bueno, pues muchas gracias, disculpe la molestia, ya nos vamos. Ellos no eran de esos. Ellos dijeron: no se puede por la puerta, no se puede por las ventanas, pues por el techo entonces. Y ahora, subir a este hombre al techo no iba a ser algo fácil, ¿no? Le explico.
Primero porque lo traían en un lecho. Y un lecho era algo así como una sábana, pero estaba tenía como paja quizás, o lo que hoy nosotros haría es como un pedazo de cartón, haga de cuenta usted, y unos trapos ahí, y eran lo que los cargaban quizás con unos palitos para sostenerlos, no sé, era como una camilla. Y subir a alguien así por unas escaleras quizás al techo, si es que había escaleras, porque las casas de allá de antes no eran como las de ahora, no había elevador, ni escaleras eléctricas, ni tampoco escaleras bien hechecitas con barandales. Imagínese esta foto, ponga esta imagen en su cabeza. Ellos tenían que hacer el esfuerzo de subirlo cargando en su lecho hasta el techo de esa casa donde estaba, y el esfuerzo iba a ser mucho más de lo que ya habían hecho, de lo que ya habían dado cuando lo trajeron y cuando quisieron que los dejaran pasar. Y cuando llegaran encima, hasta arriba de la casa, todavía tenían que ver o ingeniárselas para cómo abrir y cómo romper el techo para poder bajarlo hasta donde estaba Jesús. Entonces, esto me dice a mí que primero, estos amaban demasiado a este hombre para hacer tal esfuerzo, para tomar tal riesgo. Y dos, que habían llegado ahí con la expectativa de un milagro y no se iban a ir sin él. Estaban deseosos de que algo sucediera y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que ese milagro aconteciera. Y es que tienes que amar demasiado algo o a alguien, anhelar demasiado amarlo, estar tan apasionado por ese sueño, por ese milagro, por ese llamado, por ese ministerio, por aquello que tú estás esperando de Dios. La expectativa, el deseo de tu corazón para que suceda el milagro debe de ser tan grande como la de estos hombres, como para que tú estés dispuesto a hacer lo que sea, a cargar con lo que tengas que cargar, a subir a donde tengas que subir, a golpear lo que tengas que golpear, a empujar en oración, a empujar en ayuno, a empujar en clamor, en búsqueda de Dios, a hacer lo que tengas que hacer para que el milagro, para que aquello que estás esperando suceda. Y casi me imagino a aquel hombre, ¿verdad? Medio apenado diciendo: no, muchachos, qué pena con ustedes. Miren, ya no se pudo. Mejor así déjenlo, ¿verdad? Gracias, de veras. Yo sé que lo intentaron y les agradezco, pero me imagino a estos cuatro diciéndole: no, papá. Veniste por tu milagro y sin él no te vas a ir. Y entonces de repente, después de tanto esfuerzo, después de estar golpeando, ¿verdad? Imagínese el esfuerzo de atravesar por la gente y que no los dejaron pasar, y el esfuerzo de subirlo cargando hasta el techo, ¿verdad? Después de estar golpeando el techo para que abriera, aunque el techo de los techos de allá pues no eran como estos de aquí, ¿verdad? Eran como de barro con paja y eso. Quizás eso no fue un grandísimo esfuerzo, pero ellos ya venían cansados y tuvieron que golpear para que eso cayera. Y de repente, después de tanto esfuerzo y de tanto golpear y de tanto insistir, ¡pum!, algo sucede y el rompimiento llega y lo bajan hasta donde estaba Jesús, porque de repente el techo se abrió por tanta insistencia de estos hombres. Ahora, imagínense la escena desde adentro, porque ya lo vimos por afuera, pero ahora imagínense desde dentro. Jesús está predicando, oiga, y aquí está la gente escuchándolo, muy sentados, ellos muy solemne todo el asunto, ellos muy respetuosos, manteniendo el orden, ¿verdad? Y de repente está ahí toda la gente importante, están los dueños de la casa, están los discípulos, están los escribas, está todo ese grupo de gente, la familia del dueño de la casa, todo el mundo está allí, muy presente, muy respetuoso, muy reverente, ahí escuchando lo que Jesús está diciendo. Y de repente llegan estos imprudentes con su escándalo allá afuera, porque imagínenselos ahí: no, espérate, jálalo, no, levántale, no, se va a caer. Yo los imagino. Imagínese usted estar en un servicio y de repente escuchar allá afuera a alguien que está haciendo: no, espérate, y golpean la pared y golpean la ventana y empiezan a hacer su escándalo, y uno diría: óyeme,
Ve y háblale a un ujier, ya me imagino ahí hablándole a los ujieres. Ve y diles que se callen, cállalos, por favor, están interrumpiendo al maestro, ¿verdad? Porque siempre hay de esos. Y yo ya tengo mis 4 imprudentes. Usted imagínese sus 4, yo tengo 4, es más, tengo hasta más de 4, pero puedo pensar en 4 de los que conozco que serían los 4 imprudentes que estarían haciendo todo ese escándalo en medio de la reunión, ¿verdad? Y note que imprudente estoy siendo sarcástica. Imagínese todo esto, que estos imprudentes están con su escándalo, haciendo ruido, y de repente, ¡qué barbaridad! Están golpeando el techo. Están haciendo un hoyo y está Jesús predicando. Ahora, a mí me sorprende que Jesús ni se inmutó. Ahí no dice que Jesús se inmutó, que se molestó, que se detuvo, porque ¿sabe qué? Él sabía lo que estaba a punto de acontecer. Él estaba esperando eso. Él siguió predicando, él no se detuvo. Y entonces de repente, qué barbaridad, estos imprudentes, ¡pum!, rompen el techo y empieza a caer aquel polvo y aquella tierra, y se abre el techo. Y todo mundo sorprendido, todo mundo, algunos a lo mejor asustados, otros indignados. Ay, ¿cómo puede ser posible, Dios mío? Otros molestos, pero ¿qué les pasa a estos? Hay que reprenderlos, hay que sentarlos, mandarlos callar, sáquenlos por interrumpir al maestro. Pero a estos imprudentes no les importó, que estaban molestando a los que estaban ahí. En cuanto se abrió el techo y vieron a Jesús, dijeron: este es el momento. Y entonces ahí en el versículo 4 dice: descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Y entonces el versículo 5, ya que ellos hicieron todo esto, dice: al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. Jesús no vio la fe del paralítico, porque yo le dije al principio que el paralítico carecía de fe. Ay, ¿cómo sí? Mire, a todas otras personas que Jesús sanaba le decía: tu fe, por tu fe se ha hecho, tu fe te ha sanado. Otro le dijo: tu fe te ha salvado. Hubo momentos que Jesús se maravilló de la fe de la gente que estaba pidiendo un milagro. Pero en este caso, el paralítico nunca le pide que lo sane. El paralítico nunca está queriendo que Jesús lo sane. No le pide que lo sane, no le pide nada. Él se está dejando llevar. La fe era la fe de esos 4, y por eso la Biblia registra que Jesús vio la fe de ellos. Y aún en los otros 2 evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, donde se narra esta misma historia, ninguno dice que Jesús vio la fe del paralítico. Dice que Jesús vio la fe de ellos. Y eso es sorprendente, porque Jesús puede obrar en la vida de otras personas que quizás no tengan fe, a través de tu fe, a través de mi fe, porque Jesús va a ver tu fe puesta en acción. Y eso dice, Él vio la fe de ellos. ¿Sabe por qué la vio? Porque la pusieron en acción. El ellos mover y hacer todo lo que hicieron, todo su esfuerzo, el cargarlo, el subirlo, el golpear, el hacer todo lo que hicieron, fue lo que activó el poder de Dios. Y Jesús no vio imprudencia, Jesús no vio necedad, Jesús no vio impertinencia, lo que otros llamaban impertinencia, lo que otros estaban llamando necedad, o lo que llamaban imprudencia, Jesús lo llamaba fe en acción. Porque esos imprudentes y necios al ojo humano, esos son los que provocan los milagros, hermano. Esos son los que provocan que la mano de Dios se mueva. Esos son los que provocan que algo suceda ya en los cielos, y de repente Dios se levanta y dice: voy a obrar en favor de mis hijos. Y no en los que estaban ahí sentados nomás oyendo, haciendo nada, nomás estorbando. Esa gente no logra, no provoca nada, porque nada más está sentada haciendo absolutamente nada. Y entonces ahí sucede algo inesperado para estos 4. El versículo 5 ahí mismo dice: entonces Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Excuse me.
What did you say? Dicen por ahí, ¿verdad? What you say? What you say, my friend? Tus pecados. ¿Qué? Charros, dicen allá, ¿verdad? Chale, dicen en mi barrio. ¿Cómo que, espérate, Jesús, cómo que tus pecados te son perdonados? No, no la hagas. Pues, ¿por qué no lo ves? No puede caminar, necesita que lo sane, Señor. Digo, ahí no dice la Biblia eso, ellos nunca dijeron eso, lo estoy pensando yo porque a lo mejor esa hubiese, no, a lo mejor yo creo que esa hubiese sido mi reacción, hermano. Porque yo así hubiese sido de los 4, vamos a llevarlo. Y ya que llegamos allí, porque yo creo que todos aquí nos podemos ver, en algún lado de la historia nos podemos ver. Sea el paralítico, sea de los 4, sea de los que están sentados haciendo nada, ojalá que no sea de esos, pero también ahí vamos a encontrar unos. Y aún en los 4 que llevaron a Jesús pudo haber uno como yo que hubiera dicho, ay no, y yo solo me puedo imaginar eso, hermano. Mire, Mateo, el evangelio de Mateo que narra esto, dice que Jesús le dice, ten ánimo. Pero eso de ten ánimo no es así de, ay, pues te animo a que, no, es alégrate, llénate de gozo. Jesús le dice, alégrate, hijo, llénate de gozo. Y entonces ellos creen, y ahorita lo vas a sanar. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces así como que, ¿qué? Porque al ojo humano del paralítico, de los 4 que lo llevaron, y aún de la gente alrededor, el problema de este hombre solamente era su parálisis. Pero Jesús vio más allá. Porque Jesús siempre ve más allá. Y por eso muchas veces no nos da lo que deseamos o lo que quisiéramos en ese instante, sino que nos da lo que necesita nuestra vida. Porque el problema mayor no era la parálisis de este hombre, sino su pecado. Mire, en la cultura de ellos había enfermedades que le venían a la gente por su pecado. Por eso cuando Jesús hace otra sanidad, la gente le pregunta, bueno, Señor, ¿y quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Y en otra parte de la escritura, cuando Jesús sana a alguien más, le dice, mira, ve y no peques más, no sea que te vuelva a venir otra vez esto de lo que has sido libre. Porque había veces que la gente se provocaba aquella situación que tenía. Y ya esto es de mí pensar, yo creo que eso era lo que Jesús estaba haciendo. Quizás este hombre estaba paralítico por algún pecado, por algo que había cometido que lo había llevado a esa situación. Y entonces por eso primero Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el milagro sí va a suceder, pero no como tú lo quieres. O no como tú lo deseas o esperas. Y le decimos, Señor, dame un marido, Señor, dame una casa, mira Dios, dame un mejor trabajo. Oh, yo quiero ese ministerio, ese llamado. Y estamos orando y nuestros amigos nos ayudan. Y hay gente que nos estorba y atravesamos todo eso. Y el Señor nos dice, sí, pero primero te voy a arreglar aquí. Te voy a arreglar aquí, te voy a arreglar allá. Y te voy a quitar esto, y te voy a quitar esto, y te voy a dar esto. Y entonces voy a arreglarte esto, y esto no me sirve. Y entonces hay que sacarte esto de aquí, porque te voy a preparar para que tú estés listo, para que cuando el milagro llegue, no lo eches todo a perder. Porque si te doy el milagro así como estás, eres capaz que lo echas a perder. Y ese hombre pudo haberse ido sanado a su casa. Jesús le pudo haber dicho, ándale, pues levanta sé sano, toma tu lecho y ándale, vete a tu casa. Y él se pudo haber ido sanado, pero sin sus pecados perdonados. Y al final de cuentas su eternidad hubiese sido una mala. Jesús conocía su condición. Y es por eso que primero le perdona los pecados, los salva primero. Y ese hombre ese día recibió algo mucho mayor que su sanidad.
Y así tú y yo, Dios viene y hace cosas en nosotros mucho mayores y quiere hacer cosas en nosotros mucho mayores de las que estamos esperando. Pero nuestra vista está puesta en aquello que queremos. Este hombre pensaba, híjole, si tan solo pudiera caminar, mi vida estaría arreglada. Y aún los que lo llevaron pensaban lo mismo. No, es que si ya camina, mira, ya va a poder trabajar, ya va a poder hacer esto. A lo mejor se va a poder conseguir una esposa y una familia y va a poder hacer un montón de... Ellos pensaban que el problema era su parálisis. Y este hombre pasó tiempo deseando poder caminar porque él pensaba que ya con eso se arreglaba todo. Pero Jesús veía más allá y veía que había un problema mucho más interno, mucho más profundo adentro en su corazón. Y es por eso que ese día eso fue tan sorprendente. Porque ellos se fueron a casa con 2 milagros, ¿sabe usted? No con uno, con 2. La salvación del alma de este hombre, el perdón de sus pecados y su sanidad. Porque fíjese, este hecho de Jesús, lo que Jesús hizo sirvió otro propósito. Vamos a ver ahí en los versículos 6 al 9 rapidito. Dice, estaban ahí sentados, después de que Jesús le dice, te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, o cavilar es como tener un diálogo dentro de ti mismo. Estaban hablando con ellos mismos, por eso dice, cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego que Jesús en su espíritu, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, que hablaban esto con ellos mismos de esta manera, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y sabe que conociendo esta escritura ya de años, a mí por mucho tiempo me intrigó eso de, ¿cómo que qué es más fácil? O sea, ¿por qué Jesús les hace esa pregunta? ¿Qué es más fácil? Y tuve que entender que lo que Jesús le está diciendo al paralítico causa indignación en los escribas. Jesús le dice primero, tus pecados te son perdonados, sí, porque conoce la condición de este hombre, pero también porque ahí va a acontecer algo que va a demostrar quién es Jesús para ellos, para los escribas, porque pues era gente que no le creía. Y es que al Jesús decirle esto a este hombre, él se estaba proclamando Dios. En el otro evangelio, en el evangelio de Lucas, ahí no nada más nos dice que estaban los escribas, dice que estaban los principales y que también estaban los fariseos. Y esta era la gente que no solamente copiaba la ley, los escribas, sino que también la interpretaban, la explicaban. O sea, ellos conocían la palabra de Dios. Eran los fariseos, eran los escribas, eran los principales de los sacerdotes. En el evangelio de Lucas dice que estaba toda esta gente reunida en la casa. Lo que pasa es que Marcos no nos dice mucho, ¿verdad? Porque ya sabe, él es rápido y furioso. Y estos hombres sabían que cuando él dijo eso, él se estaba declarando, proclamando Dios. El que sanara, el que hiciera milagros, pues como que ok, el que predicara, pues como que lo decían, ok, está bien, porque ya otros habían hecho eso. Moisés Dios había sanado gente a través de Moisés cuando les picaron las víboras y Dios le dice a Moisés que ponga una serpiente ahí en una cruz y la gente sanada. Cuando sana a María de lepra, y fue obviamente el líder ahí era Moisés, y ya había hombres de Dios que habían hecho milagros, Elías, Eliseo, Juan el Bautista. Dios ya había hecho milagros a través de la vida de otras personas. Había gente que predicaba, todos los profetas, pero perdonar pecados era algo que solo Dios podía hacer. Entonces cuando Jesús les dice que es más fácil, Jesús no se estaba refiriendo a que si él iba a poder, que le iba a hacer más fácil a él en cuanto a su poder. No se refería a si Jesús podía hacer la una o la otra cosa o no. No estaba hablando de eso, porque él tenía el poder. La unción de Dios estaba sobre él. El evangelio de Lucas dice que estaba sobre él el poder para sanar, y porque él era Dios encarnado. Él se estaba refiriendo, cuando les dijo que es más fácil, se estaba refiriendo a lo que a él le iba a costar más. Porque Jesús ya había demostrado que tenía poder para sanar. Hace unas semanas vimos que Jesús le dijo al paralítico, el paralítico le dijo, si quieres puedes, y él le dijo, quiero, sé limpio. Él ya había demostrado que él tenía poder para sanar enfermedades.
Pero perdonar pecados le iba a costar un precio muy alto. Lo podía hacer, pero le iba a costar su propia vida. Vamos rápidamente ahí a Marcos 8:31. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio mismo de Marcos, pero capítulo 8, versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Fíjese, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. A Jesús le iba a costar padecer mucho para sanar pecados. Le iba a costar su propia vida, el que lo azotaran, el que le pusieran la corona de espinas, el que lo atravesaran con la lanza, el que lo juzgaran, el que le escupieran, el que lo golpearan, el que se burlaran de él. A él le iba a costar todo eso. Perdonar pecados. Y Jesús le estaba diciendo: yo soy el Mesías que viene a salvarlos. Y no solo eso, no solo soy, pero soy Dios. Vamos rápidamente al versículo 10. Dice, fíjese, les contesta, le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y es importante notar que él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y no solamente lo hace allí, lo hace a través de la escritura, los evangelios. Y para eso quiero que me acompañe ahora a Marcos 14. Marcos 14, versículos 61 al 64. Y sígame ahí, no se me distraiga. Dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Escuche bien: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. El sumo sacerdote se indigna por la declaración de Jesús cuando le dice que sí, que Él es, y le dice que verán al Hijo del Hombre. Porque se está refiriendo, recuerde, ellos conocían la escritura, se está refiriendo a una parte en la escritura en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Fíjese bien, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, veía a uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, estaba haciendo referencia a esta escritura, diciendo que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios que venía a salvar al pueblo de sus pecados. Por eso Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y por eso Jesús le dice primero: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque si no le dice eso, los escribas no cavilan en sus corazones lo que él haya dicho eso. Y entonces él no les explica y no les demuestra que él no solo tiene poder para sanar, sino para perdonar pecados. Versículos 10 y 12 de Marcos capítulo 2 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús
le estaba dando un claro mensaje a los escribas y a la gente que estaba ahí. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, Dios encarnado, tiene la potestad. Y cuando hablamos de potestad estamos hablando de poder y estamos hablando de autoridad para ejercer ese poder. Él tiene la potestad en la tierra, porque lo vimos que dice Daniel que le da un dominio para perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Wow. Y entonces lo sana. Y ese milagro es el sello de que Jesús tiene potestad, no solo para sanar enfermos, sino para perdonar pecados, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios milagroso del que estamos hablando en estas semanas. Y este hombre fue sanado instantánea y totalmente. Pero eso en realidad no fue lo más glorioso, sino que lo glorioso es que le confirma a toda esa gente y hoy a nosotros que solo Él tenía y tiene la potestad para perdonar pecados. Nadie más tiene la potestad para decirnos que nuestros pecados son perdonados. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es Dios. Y así afirma su divinidad. Porque sabe que cada vez se está queriendo volver a Jesús más hombre que Dios. Cada vez se está queriendo meter hoy en la sociedad y aún en las iglesias se va a querer empezar a filtrar ese mensaje de que Jesús era un buen maestro, Jesús era un profeta. Sí, Jesús fue un enviado de Dios, pero Jesús no era Dios. Y toda a través de la escritura Jesús dice y hace cosas que confirman su divinidad, que confirman que Él fue hombre pero también era Dios, que era Dios encarnado. Y hay cosas que Dios solo va a hacer en ti y a través de ti, no solamente por tu fe o la fe aún de otros, sino para que los demás sepan quién Él es. Es maravilloso. A mí me sorprendió, me maravilló lo que la fe de unos cuantos imprudentes, necios, insistentes puede lograr. Puede lograr que el poder y la autoridad de Jesús sean manifestados a los hombres. Pero va a tomar que nosotros, así como esos 4 hombres, nos atrevamos a hacer cosas difíciles, que nos cuesten trabajo, que nos cuesten esfuerzo, que nos hagan insistir, que nos hagan clamar, que nos hagan empujar, que nos hagan ir más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Que nos hagan ir más allá si es que verdaderamente queremos un milagro, si es que verdaderamente queremos que cosas poderosas sucedan, porque eso fue lo que pasó. Ellos querían un milagro para su amigo y hicieron aquellas cosas que quizás nadie antes había hecho. Cosas que no se habían hecho antes nos va a llamar Dios a hacer. Y sabe que ellos ni siquiera lo hicieron en favor suyo. Ellos no recibieron absolutamente nada para ellos físicamente, más que la satisfacción, el gozo de ver el milagro de Dios en la vida de esta persona a la cual amaban. ¿Cuánto amas tú aquello que estás esperando? ¿Cuánto amas tú a esa persona que está en necesidad? ¿Cuánto amas tú la obra de Dios como para estar dispuesto a hacer aquello que nadie antes había hecho? Como para estar dispuesto a salir de tu comodidad, como para estar dispuesto a doblar tu rodilla, como para estar dispuesto a levantarte y dejar de estar sentado estorbando y empezar a trabajar, empezar a doblar rodilla, empezar a romper, a golpear hasta que haya un rompimiento y la gloria de Dios descienda. El poder de Dios se manifieste, la mano de Dios se mueva en medio de su pueblo y milagros, maravillas, prodigios empiecen a suceder en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, en la iglesia, en esta ciudad, a través de tu vida y de la mía. Pero necesitamos ese ímpetu, necesitamos esa pasión, necesitamos ese deseo ferviente como la de estos 4 hombres que no les importó haber estado haciendo escándalo, no les importó las miradas de la gente que los miraba como ¿qué les está pasando a estos? No les importó que los juzgaran, a lo mejor los mandaron
callar. A ellos no les importó. Ellos dijeron: venimos por un milagro, y sin ese milagro no nos vamos. Y eso es lo que necesitamos: gente aguerrida, gente que se levante y diga: yo quiero un milagro, yo quiero el poder, yo quiero la unción que se manifieste en medio de nosotros, y sin eso no nos vamos. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros empecemos a hacer eso, los milagros van a empezar a suceder. Vamos a ver la mano de Dios moverse en medio de nosotros, y el nombre de Jesús va a ser glorificado. La palabra de Dios dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Jesús vio la fe de ellos porque su fe tuvo obras, la pusieron en acción. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, tu fe en acción, aleluya, para que vean vuestras buenas obras, y entonces Dios se manifiesta, Dios se glorifica. Y luego dice: y glorifiquen al Padre Celestial. Oh Señor, yo te alabo. Gloria sea tu nombre, Señor. Hermano, este es un llamado para nosotros que Dios nos está haciendo delante de su pueblo. Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para libertar. Él tiene el poder para hacer cosas grandes, maravillosas. Él tenía el poder para no solo perdonar, tenía la potestad para perdonar pecados, pero para sanar a ese paralítico. Pero en ese momento se requirió la fe de unos 4 que dijeran: yo voy a hacerlo, yo estoy listo. Y que aunque a lo mejor al principio no va a parecer o no va a ser como yo quiero, como a mí me gustaría, yo sé que el milagro viene porque Dios tiene un plan. Yo sé que el rompimiento se va a dar porque Dios lo ha prometido, y así lo va a hacer. Y es un llamado que Dios nos está haciendo a tomar acción, a levantarnos y hacer cosas que nadie más había hecho. Cosas que nos cuesten. Ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración para culminar en esta noche. Dios poderoso, en esta tarde, en esta noche, yo estoy delante de ti, Señor, y me uno junto con mis hermanos, Dios, para venir delante de ti a decirte: aquí estamos, Señor. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis recursos, aquí están mis talentos, aquí está todo lo que tengo, aquí están mis finanzas, aquí está mi negocio, aquí está mi capacidad para hacer todo lo que tú quieras que yo haga, Señor. Yo necesito que tú hagas un milagro. Yo quiero ver un milagro, quiero ver cosas poderosas sucediendo. Quiero que el poder y la manifestación de tu gloria, Señor, se muestren en esta ciudad, en esta iglesia, en esta comunidad, en mi casa, en mi familia. Oh Señor, tu palabra dice: verán esto muchos y se alegrarán. Oh Señor, queremos ver tus poder, tus maravillas, oh Dios, y alegrarnos en ti. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo con manos levantadas, con corazones rendidos, dispuestos a ti, diciéndote: obra milagroso, Dios, a través de nuestras vidas. Sabemos que tú tienes el poder para hacerlo. Oh, pero Señor, se requieren hombres y mujeres, Señor, vasijas dispuestas para que la unción y el poder sea derramado. Y te decimos, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Vamos, ahí donde estás, abre tu corazón y dile: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Úsame para hacer milagros y maravillas. En el poderoso nombre de Jesús, yo te doy las gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por cada vida
vida y cada corazón que se ha conectado, Señor. Oh Padre, y te pido que esta palabra que ha sido dada haga su obra, no solamente en este momento, pero en el transcurso de estos días, Señor. Padre, que haya marcado sus corazones y que haga el rema, que sea revelada sus vidas, oh, para poder poner por obra lo que hemos escuchado y recibido, no solo en nuestra mente, pero en nuestro espíritu. En el nombre maravilloso de Jesús te doy las gracias y te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pasen buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana en adoración. Dios les bendiga.